buenos días. Qué bendición de poder llegar ante ustedes mediante este medio nuevamente. Todavía seguimos siguiendo a las indicaciones o recomendaciones que el gobierno nos ha dado de cancelar o de posponer algunas actividades que hemos tenido como iglesia. Nos han pedido que menos de 10 personas estén congregadas, así que por lo regular no podemos llevar eso a cabo, pero gracias a Dios por el privilegio de tener la oportunidad de llegar a su casa mediante este medio. Quiero agradecerles a cada uno de ustedes, hermanos, por el escuchar los videos que hemos mandado el domingo pasado, el día de oración y estudio bíblico. Hemos tenido buenas respuestas. Muchas personas han visto estos, hermanos, algunos de ellos lo han compartido con sus amados en otros lugares y estamos muy privilegiados, nos sentimos por eso. Pero hermano, Dios me lo bendiga nuevamente. Qué bendición el poder llegar ante usted de esta manera. Esperamos en el Señor de que también usted esté mejorando, así que gracias al Señor. Ahora hemos estado leyendo, hermanos, aquí déjenme darle algunas indicaciones, más bien unos anuncios acerca de lo que está pasando, hermanos. Según algunas noticias, ya tenemos arriba de 100,000 casos aquí en Estados Unidos, con cerca de 2,000 muertos, hermanos, que han sido muertos por la infección de este virus. Y les pedimos a cada uno de ustedes, hermano, que se cuiden, que como dicen ahí, lávense las manos, distanciarnos socialmente, evitar grupos de gran asistencia, hermanos, para así evitar todo esto. También, hermanos, quiero agradecerles a cada uno de ustedes, hermano, la atención que nos ha dado, sus oraciones, y sigan orando unos por otros. Estaba leyendo, hermanos, ahí una estadística o algo que un periódico aquí de Estados Unidos, el New York Times, estaba diciendo, hermano, que el 86% de los cristianos están practicando las recomendaciones del gobierno y están distanciándose socialmente. Comparado a los agnósticos y comparado a los ateos, los agnósticos un 78% y los ateos un 80%. Este artículo, hermano, era para burlarse, yo creo, del cristianismo acerca de esto. Y muchos dirán: pastor, tenemos un Dios, servimos a un Dios grande, a un Dios poderoso. Hermano, no olvide lo que nos dice Proverbios 22:3. El avisado ve el mal y se esconde. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Yo creo, hermano, que vale más prevenir que lamentar. Vale más prevenir lo que está sucediendo ahorita, hermanos. Estamos evitando que ser una de las estadísticas o ser uno de los añadidos al número de los contaminados, hermano. Y por favor, esto no es un ataque a la iglesia, no es un ataque al evangelio. Todavía podemos compartirlo, todavía podemos reunirnos, pero solamente 10 personas, hermano. Pero no es un ataque al evangelio, es un ataque, hermano, a la salud, para mejorar la salud. Así que recuerde esto: el avisado ve el mal y se esconde. Pero bueno, hermanos, continuemos. Déjenme dar unos anuncios. Siga orando uno por otro, hermanos, que podamos nosotros a orar por la salud, la economía de cada uno de nosotros, las finanzas. También quiero darles una buena noticia. La hermana Stephanie tuvo su bebé hoy, esta semana, y estamos contentos con ella. Y no pude hablar con ella, hermanos, o visitarla al hospital, pero pudimos verla mediante el Facebook. Y qué gran bendición, hermanos, de saber que ella ha tenido su bebé. Así que gloria a Dios, hermano, y esperamos en el Señor que Dios la siga protegiendo, sobre todo a su precioso y hermoso bebé, y esperando en el Señor, hermano, que pronto estemos todos juntos y reunidos para adorar, alabar al Señor Jesucristo. Ahora, algunos de los hermanos me han
Me han dicho, pastor, todavía queremos diezmar y queremos ofrendar. Y dice, bueno, pues hermano, es una buena práctica a obedecer al Señor. Entonces, hermano, esta es la manera que estamos haciendo para si usted quiere seguir diezmando y ofrendando. Puede hacerlo de dos maneras. Puede ir a la página de la Iglesia Americana, Frankie Road Baptist Church. Usted puede entrar a esa página. Y ahí usted puede darle abajo y ahí está un lugar donde dice Donate, donde usted puede donar mediante el PayPal y eso va directamente a la cuenta general. Y también, hermanos, usted puede pasar a la iglesia y dele su cheque en efectivo como usted guste, déselo a la hermana Nancy, ella es la que tiene control y cuenta todo esto, hermanos, y ella sabe qué es lo que tiene que hacer. Puede dar de esas dos maneras, en línea, o también puede venir aquí a la iglesia y dejar su ofrenda. Pero bueno, hermanos, Dios los bendiga. Ya no queremos tomar más de su tiempo, solamente queremos llegar aquí y leer la palabra de Dios y predicarle lo que el Señor quiere para nosotros hoy, esta mañana. Quiero que vayan conmigo, hermanos, al libro de Lucas, capítulo 8, versículo 22. Lucas 8:22 nos enseña, y nos dice así. Dice, aconteció un día que entró una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago. Y partieron, pero mientras navegaba, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaba y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron, diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él reprendió al viento y a las olas y cesaron y se hizo bonanza. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaron y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? Gloria a Dios, hermanos, servimos y adoramos a un Dios poderoso, aún controla la naturaleza. Quiero que vean el versículo 22, hermano. Dice, aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago. Pasemos al otro lado del lago. El Señor sabía, hermanos, que él iba a pasar al otro lado del lago. Él sabía lo que iba a acontecer en el transcurso de este viaje. Él tenía el control de todo esto. Él tenía todo control de lo que está pasando, hermanos. Y él estaba diciéndoles a los discípulos, ¿sabe qué? Vamos al otro lado. Y no había duda, hermanos, el Señor iba a cumplir su palabra. Pero, ¿qué pasa? Se llega la tormenta. Y me gustaría predicarle, hermanos, pasemos al otro lado del lago. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque eres un Dios santo, eres un Dios bueno. Y venimos a tu presencia, alabando, glorificando tu nombre. Dándote las gracias, Señor, porque eres Rey, eres Señor, eres todopoderoso. Y Señor, tienes control, Señor, de la naturaleza, tienes control de todo lo que está pasando, Señor. Y venimos a tu presencia, alabando y glorificando tu nombre, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Algo muy interesante, hermanos. Quiero que vea la primera frase o las primeras palabras que encontramos en el versículo 22. Dice, aconteció un día. Hermano, nosotros no tenemos control de lo que está pasando alrededor de nosotros. Nosotros no tenemos control de las cosas que están o que van a venir en nuestra vida. No tenemos control de todo esto. Pero un día, hermanos, el Señor va a acontecer algo en nuestras vidas. Hoy, hermano, como usted ha visto, nuestra vida ha cambiado, de la manera que nos congregamos, de la manera que hacemos nuestros negocios, todo ha cambiado. Y hermano, tiene que acontecer esto. Pero gloria a Dios, hermano, que tenemos un Dios que tiene control de todas las cosas. Servimos a un Dios que tiene control de la naturaleza misma, que tiene control de las circunstancias, de las crisis, de las tormentas. Y qué bendición, hermanos. Así que si algo acontece en su vida, porque va a acontecer. Si algo sucede en su vida, porque va a suceder. Recuerde esto, Dios está en control.
Y me gustaría, hermanos, a darle 3 cosas de este pasaje, y después de 3 cosas, hermano, iremos a darle algo práctico para ponerlo en práctica en nuestra vida. Primeramente quiero que vea, hermano. Dice, aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos. Entró en una barca con sus discípulos. Primeramente quiero que vea, hermanos, en este versículo que sus discípulos le seguían de cerca. Sus discípulos le seguían de cerca. Este mismo pasaje, hermano, lo encontramos en Mateo 8, 23 al 27 y en Marcos 4, versículo 35 al 41. En esos pasajes, hermano, paralelos a esta porción de escritura, podemos leer, hermano, que él se quería alejar de la gente. Él se quería alejar, hermanos, de aquellos y ir al otro lado del lago. Y al otro lado del lago, hermanos, él quería hacer un milagro porque él sabía que alguien estaba esperando de aquel lado. Pero vemos, hermano, que los discípulos le seguían de cerca. Tan de cerca, hermano, que entraron a la barca con ellos. Y miren, los verdaderos discípulos siguen a Cristo sin importar el costo. Solamente se meten en la barca. Los verdaderos discípulos, hermanos, siguen a Cristo sin importar el sacrificio. Solo se meten a la barca. Los verdaderos discípulos de Cristo, hermano, le siguen de cerca. Y déjeme decir una corta, no importa el costo, no importa el sacrificio, no importa su vida, solamente se meten en la barca. El verdadero cristiano, hermano, debe de seguir a Cristo por donde quiera que nos lleve. Sea en un barco como los discípulos, sea como una cárcel para Pablo. No hay duda que Pablo seguía a Cristo de cerca y fue llevado a una cárcel o en un palacio como el rey David. No hay duda, hermano, que el rey David seguía al Señor, seguía a Dios, y él estaba en un palacio. No importa si es una hambre, no importa si es una tormenta como vemos aquí, no importa si es en la esclavitud como allá en el Antiguo Testamento, hermano, no importa. La cosa es, hermano, que el verdadero cristiano sigue al Señor de cerca, sin importarle el costo, sin importarle el sacrificio, sin importarle la vida propia. Lo triste, hermano, que hay muchos creyentes que se conforman con solo seguirlo por la orilla. Hay muchos creyentes, hermano, hoy en día, que están muy contentos solamente seguir a Cristo de lejos. Seguir a Cristo por la orilla. No quieren meterse a la barca con Él. No quieren meterse a rendirse a lo que el Señor quiere en su vida. ¿Por qué? Porque los verdaderos discípulos saben y que siguen a Cristo de cerca. Y hermano, ¿por qué? Porque sabemos que vamos a contar con dificultades. Sabemos que va a haber problemas, hermano. Sabemos que va a haber dificultades, pero gloria a Dios, hermano, que caminamos cerca del Señor y el Señor está ahí con nosotros. Pero ¿cuántos creyentes hoy en día, hermano, no están siguiendo a Cristo por la orilla? Qué triste, hermanos. Qué triste para una gran cantidad de creyentes hoy en día que están viviendo una vida mediocre porque no quieren seguir a Cristo de cerca. Sabemos, hermano, que vamos a pasar por dificultades. Lo vemos en el versículo 22. Aconteció. Hermano, sigamos a Cristo lo más cerca que usted pueda. Péguesele. Desee tocar su manto. Desee estar cerca de Él. Desee estar cerca de sus pies. Pero hermano, no solamente los discípulos le seguían de cerca, pero vemos el versículo 22, dice que aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y se les dijo, pasemos al otro lado del lago.
pasemos al otro lado del lago. No solamente los discípulos, hermanos, siguen a Cristo de cerca, pero los discípulos escuchan la palabra de Dios. Dice, pasemos al otro lado del lago. Quiero que vayan conmigo, hermanos, al libro de Nehemías. El libro de Nehemías es un libro muy interesante, hermanos. Vemos que Dios habló a este hombre, hermanos, para ir y reedificar el muro. Y pudo él hermanos, ver la voluntad de Dios, hermanos, y cómo él fue y edificó este muro. Y ahí en el capítulo 8, versículo 3, hermano, encontramos un grupo o él leyendo la palabra de Dios. Y quiero que vea en Nehemías 8, versículo 3, dice, y leyó en él el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que pudieran entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Qué interesante, hermanos, en el tiempo de Nehemías la gente escuchaba la palabra de Dios. Y no solamente desde el alba hasta el mediodía. 4 o 5 horas, hermanos, 6 horas estaban leyendo y leyendo la palabra de Dios o la ley en ese tiempo, hermano, y la estaban leyendo todo el libro de Pentateuco, Génesis, estaban leyéndolo y leyéndolo y leyéndolo, y luego terminaban y venían con Éxodo, hermanos, y lo leían y lo leían, y luego terminaban con Éxodo y venían con el Levíticos, y luego Levíticos, hermanos, venían con el libro de Números y Deuteronomio, y ahí estaba la gente, hermano, escuchando la palabra de Dios desde el alba hasta el mediodía. Dice que los oídos estaban atentos a la palabra de Dios. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que había hecho para ellos, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Masaías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malaquías, Asaún, Asbana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estaba atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinándose a tierra. Hermano, estaban escuchando la palabra de Dios. Estaba el profeta predicando detrás de un púlpito, como lo estoy haciendo esta mañana, hermanos, esta mañana ante ustedes. Y mire, estaban leyendo y leyendo y leyendo la palabra de Dios, y la gente estaba atenta. La gente tenía una hambre de escuchar la palabra de Dios, hermano. Se mortifica, no tengo el coronavirus, hermano. Pero estaban atentos de escuchar la palabra de Dios. Estaban diciendo amén, amén, amén a la palabra de Dios, hermano. Compárelo hoy en día. Compárelo hoy en día, hermano, cuando venimos a la iglesia y cuando venimos nosotros y estamos leyendo la palabra de Dios, hermano. Todos están allá bien atentos, pero no a la palabra de Dios. Están atentos a sus quehaceres. Están atentos a lo que ellos desean. Están atentos al Facebook. Están atentos al teléfono. Están atentos a otros. Están distraídos, hermano. ¿A qué hora se va a dejar de leer? ¿A qué hora va a dejar de predicar? ¿A qué hora va a dejar de hacer esto? ¿A qué hora va a dejar de hacer esto? Es que no sabe que tenemos cosas más importantes. No, mi hermano, el pueblo de Dios, los discípulos escuchaban la palabra de Dios, y nosotros debemos de escuchar la palabra de Dios con atención. Pero ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Hay tantas cosas que nos distraen. Hay tantas cosas, hermano, que nos distraen de que nosotros escuchemos la palabra de Dios. Estoy grabando, hermanos, aquí en mi tableta. ¿Y sabe qué? Están entrando notificaciones y notificaciones y notificaciones, hermano, en mi tableta. Textos, correos electrónicos,
que vamos a tener tormentas. Hermano, nosotros no escuchamos la palabra de Dios. El pueblo respondía y obedecía. Estimado hermano, ellos se humillaban al escuchar la palabra de Dios. ¿Cuántas veces venimos a la iglesia, hermanos, y nosotros nos reímos de la palabra de Dios? ¿Cuántas veces está el predicador leyendo la Biblia y tú ni atención estás poniendo? Pero vemos que ahí durante la tempestad, antes de la tempestad, hermano, aconteció un día que entró en una barca. ¿Por qué? Porque le seguían de cerca, porque escuchaban la palabra de Dios. Y no solamente eso, hermano, dice, y partieron. Eso quiere decir, hermano, que los discípulos obedecían la palabra del Señor. Los discípulos, hermano, obedecieron la palabra de Dios. Él dijo, vamos al otro lado del lago. Entraron a la barca y siguieron. Oh, hermano, cuántas veces nosotros, hermano, Dios ha hablado en nuestro corazón y no obedecemos lo que dice la palabra de Dios. ¿Cuántos de nosotros, hermano, no hemos leído la Biblia, hemos meditado en ella y ni obedecemos lo que dice la palabra de Dios? Los discípulos, hermano, obedecieron. ¿Por qué? Porque caminaban cerca con Él. ¿Por qué? Porque escucharon la palabra de Dios. Ahora, la tormenta se levanta cuando ellos obedecieron a Dios. Ahora, hermano, Dios no promete que nos va a evitar las tormentas en nuestra vida, pero sí promete cuidarnos. Si usted lee más adelante, pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Fíjese, hermano, por el caminar cerca de Dios, por el escuchar la palabra de Dios, por el obedecer, acontece un día que se levanta una tormenta. Y dice que hasta peligraban. Ahora, esos eran hombres de mar. Esos eran hombres que conocían las tormentas de este lago. Eran hombres que sabían qué hacer en una tormenta. Pero ahora sí les dio miedo. Ahora sí estaban preocupados. Estaban ahí atemorizados. Estaban asustados. Y mi hermano, hay mucha gente ahorita en pánico. Hay mucha gente que está atemorizada por este virus corona. Ya no nos podemos saludar, no nos podemos abrazar. Me he encontrado a personas que no he visto por algunos años. Hoy me encontré a una jovencita que la última vez que la miré fue en su graduación de la preparatoria. Y estoy hablando casi acerca de 10 años. Y me ve y me dice, Pastor Zúñiga, iba a venir a correr y darme un abrazo. Y nomás me da el codo. Ya parece que hemos nosotros, hermano, aprendido a bailar la danza del pollito. Hermano, la tormenta, la crisis. Mire, algo que sucede. Y vinieron a él y le despertaron, diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Si usted lee, hermanos, allá las demás escrituras paralelas a esto,
primeramente reprende a los discípulos y luego reprende al viento. Pero, hermano, el Señor reprendió la debilidad de su fe. Dice, y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? No está diciendo que no tienen fe. No está diciendo que no tienen esa fe, hermanos, sino que en ese instante habían trabajado tanto físicamente para hacer lo que ellos tenían que hacer, que se debilitaron su fe. Pero gloria a Dios, hermano, supieron a quién ir, supieron a quién buscar. ¿Por qué? Porque le seguían cercas. ¿Por qué? Porque obedecieron la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque escucharon la palabra de Dios. Mi estimado hermano, no se maraville que andando en obediencia aparezcan unas tormentas en nuestra vida. Aprendamos, hermano, a ejercitar. Aprendamos a ejercitar y a desarrollar la fe. Y recuerde que la fe siempre triunfa. Hermano, este virus, tenga fe, es de paso. Siga obedeciendo y ánclese en las promesas del Señor. Dice, pasemos al otro lado del lago. El Señor sabía dónde iba. Y el Señor estaba seguro, 100% seguro de que iba a llegar al otro lado del lago. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Y mi hermano, siga a Cristo cerca de Él. Escuche su palabra, obedezca su palabra. Me dejan unas cuantas cosas antes de terminar. Hermano, esta tormenta era para la gloria de Dios. Esta tormenta era para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque buscaron a Dios en la tormenta. ¿Sabe qué, hermano? Este virus puede ser para la honra y la gloria de Dios, y nosotros como pueblo de Dios nos humillamos ante Dios y buscamos su rostro. Y le aseguro, hermano, que el Señor nos va a bendecir. La tormenta era para la gloria de Dios. Segundo, Dios tiene control de todo, aún de la naturaleza misma. Dios controla los vientos. Dios controla los aires, las tormentas. Dios controla todo esto, hermano. A pesar que era muy común en ese lago que se levantaran tormentas, hermanos, impetuosas, fuertes. Pero mire, Dios está en control de naturaleza. No pierda la fe durante la tormenta. No pierda la fe durante la tormenta. Y mire, busque al Señor en la tormenta. En este virus, hermano, busquemos a Dios en la tormenta. Busquemos a Dios. Él sabía que iba a pasar. Él sabía que iba a acontecer. Él simplemente nos está diciendo, vamos al otro lado del lago. Y tal vez ahorita nos está diciendo, ¿dónde está vuestra fe? Y esta es la pregunta que le hago. ¿Dónde está vuestra fe? Mire, mi estimado hermano, ¿por qué? En lugar de preocuparnos, ¿por qué no nos inclinamos, nos arrodillamos y buscamos el rostro de nuestro Señor Jesucristo? Mire usted, mi estimado amigo que está escuchando esto y no conoce a Cristo como su Salvador. Usted puede tener la seguridad que si hoy muere, usted puede ir al cielo.
Hermano, tiene que reconocer que usted es pecador. Como está escrito, no hay justo ni un uno. Dice, porque cuando todos han pecado, porque todos hemos pecado, están destituidos de la gloria de Dios. Porque la paga del pecado es su muerte. Hay una paga para el pecado, la muerte. Pero Cristo murió en la cruz para que se tuviera la vida y la vida eterna. Allí en Romanos 10 nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo que si confesamos que Él es Dios y creemos en nuestro corazón que Él levantó los muertos, seremos salvos. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Usted puede aceptar a Cristo como su Salvador. Usted puede decirle allí en su casa, donde usted está escuchando, si usted no conoce a Cristo, puede orar de esta manera: Señor Jesucristo, te pido perdón hoy esta mañana. Entra en mi corazón para cuando yo muera, vaya al cielo. Perdóname, como dice tu palabra. Entra en mi corazón. En Cristo Jesús. Amén y amén. Usted dirá, así tan sencillo, así de fácil. Sí, porque Cristo murió. Él ya pagó el precio de nuestro pecado. Y solamente le toca arrepentirse y pedirle que entre en su corazón. Hágalo en su casa. Mire, si usted aceptó a Cristo, o si este mensaje fue de bendición a su vida, ¿por qué no nos contacta? Mire, llámenos al 615-394-5476. 615-394-5476. Márquenos, mándenos un texto, un WhatsApp. Y queremos saber, mi estimado hermano, mi estimado amigo, si fue de bendición para usted. A nuestra amada iglesia, les extraño. Oro por ustedes día a día. No hay día que no me acuerde de ustedes. Estamos orando por ustedes, hermanos. Que el Señor me los bendiga. Y nos vemos hoy esta tarde, en el culto de la tarde. Claro que va a ser por video. Dios me lo bendiga y que el Señor me los guarde. Hermanos, recuerden esto. Sigamos a Cristo de cerca. Escuchemos la palabra de Dios y obedecer la palabra de Dios, sin importar las tormentas de nuestra vida. Dios los bendiga, hermanos, y que tengan una buena tarde.